Si quieres ponerle un título, ponle ese título: no te desanimes, o no debo desanimarme mientras se manifiesta tu llamado. Porque todos fuimos llamados por Dios. Todos tenemos un llamamiento que está sobre nuestras vidas. Tenemos una vocación y hemos sido elegidos por Dios. Pero no todos en este momento estamos en un punto en el que ya se puede manifestar el llamamiento que Dios nos ha hecho a nuestras vidas. Ahora, el hecho de que tú estás aquí en este instituto quiere decir que ya respondiste al llamado de Dios y que de alguna forma estás dando pasos de fe para prepararte, para capacitarte, estás ya respondiendo a ese llamado. Y ¿sería posible eso? Subirlo, gracias. Y si tienen su Biblia, por favor, ábranla. Gracias, muchas gracias, sí. Muy amable, Háblala en Romanos, en el capítulo 1. Y dice Romanos, el capítulo 1, verso 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjate qué tremenda forma de empezar la epístola a los romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Y lo que quiero hacer es que hagamos un poquito de interacción, Jeremy, no sé si se pueda, un poquito de interacción, y voy a decir ciertas cosas, ciertos principios de la palabra. Luego les voy a hablar unos cuantos minutitos de cuál ha sido mi experiencia, y entonces quiero abrir un poquito a una interacción que ustedes, si quieren hacerme algunas preguntas específicas de lo que estamos hablando, las pueden hacer, y después seguimos el siguiente punto. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Ahora, fíjate, aquí las palabras que más sobresalen es la palabra llamado y la palabra apartado, ¿verdad? Llamado y la palabra apartado. Y la palabra llamado en el griego original es la palabra kletos, con K, kletos. Y significa, literalmente esta palabra significa un invitado, como un invitado a un banquete, o invitado a participar en un proyecto. Fíjate qué interesante. Por eso dijo Jesús: muchos son llamados y pocos escogidos. Porque el llamado de Dios es general. El llamado de Dios es para todo aquel que tenga oídos para oír. El llamado de Dios, en realidad, si nos ponemos a pensar en esta palabra, sí tiene manifestaciones específicas, como en el caso de Pablo, que él fue llamado a ser apóstol. No todos hemos sido llamados a ser apóstoles, gracias a Dios, porque generalmente los apóstoles terminan... Si tú quieres ser apóstol, bueno, pues vele dando masajito a tu cuello, velo preparando, ¿no? Para el hacha. Y no, a lo mejor no literalmente, pero cuando menos sí te aseguro que en cuanto a tu propia carne y a tu propia vida, vas a tener que entregarlo todo, ¿verdad? Hoy en día como que se ha puesto de moda, todo el mundo quiere ser apóstol, ¿verdad? Me decía un amigo, pues ya al ratito ya ni apóstoles, ahora hay algunos que quieren ser arcángeles o no sé qué quieren ser, ¿verdad? Porque antes con ser pastor era ya un honor suficientemente alto, ¿no? Y de repente como que empezó la moda de que no, pues es que no, pastor es como acá abajo y ahora hay que ser profeta, y no, pues ahora hay que ser apóstol, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue, no? Como si fuera una escalerita de jerarquías. Y ese es no sé ni por qué me estoy metiendo en esta área, pero simplemente para aclarar el punto.
Los ministerios que están ahí en Efesios, cuando habla acerca de Dios mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, no son jerarquías en el ministerio, son simplemente diferentes manifestaciones de la multiforme gracia de Dios. Y la mano no puede decir al pie no te necesito, ni el ojo le puede decir ¿a qué dice? Bueno, el ojo no puede decir a otras partes del cuerpo no los necesito, ¿verdad? Entonces, qué impresionante es que cada uno de nosotros tenemos un llamado a Dios, y ciertamente ese llamado se manifiesta de una forma diferente en cada uno, pero el llamado en una forma muy clara y muy precisa es un llamado general para todo aquel que quiera responder. Entonces, quiero decirte esto: tú estás aquí en este salón hoy porque respondiste a una inquietud del Espíritu Santo adentro de ti, respondiste a un llamado. Y cuando tú respondiste a un llamado, escúchame, cuando respondiste a un llamado, en ese momento se echaron a andar ciertas dinámicas espirituales. Y yo no sé si sería posible abrir la puerta, porque yo, como que se ve el suéter que traigo puesto, pero... Bueno, entonces el llamado es general. Cuando una persona responde al llamado, entonces se posiciona a sí mismo de tal manera que una serie de dinámicas espirituales empiezan a ser despertadas en su vida. Y con los pasos de fe que tú estás dando, tú estás literalmente, escúchame lo que voy a decir, estás literalmente creando, iba a decir haciendo, pero la palabra haciendo no es lo suficientemente fuerte en el contexto de lo que estoy diciendo. Estás creando la base para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Cuando dice la palabra de Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad, cuando Jesús nos enseña a orar, lo que está diciendo es, nosotros necesitamos pedir que el reino venga, pero necesitamos estar dispuestos a que la voluntad se haga. Jesús no dijo, hágase tu reino y venga tu voluntad. Él no nos enseñó a decir, hágase tu reino, constrúyase tu reino y venga tu voluntad. Piensa un momento en lo que estoy diciendo. A veces me parece que tenemos un poquito al revés las cosas. Queremos construir el reino de Dios cuando el reino no puede ser construido, sino que tiene que venir. Y queremos que la voluntad venga cuando la voluntad no va a venir, hay que hacerla. No sé si me siguen en lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque la voluntad de Dios se hace. La vez pasada que estuve, no sé si, creo que sí fue aquí que comenté un poquito acerca de las decisiones que tomamos y cómo las decisiones que tomamos establecen la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, creo que sí lo comenté aquí. Y si no, pues, bueno, a lo mejor se los comenté a los que ya se graduaron, ¿verdad? Entonces, ustedes son otra camada. Y dice alguno, pero ni que fuéramos perritos, ¿no? Es de cariño, ¿no? Otra generación es la palabra. Pero les decía yo de un joven en Guatemala que estaba en una congregación que pastoreaba Samuel Berberian, un hombre de Dios tremendo, con una sabiduría tremenda. Y este joven vino al pastor 2 semanas después de haberse casado y vino llorando y angustiado y le dijo, pastor, me acabo de dar cuenta que no era la voluntad de Dios que me casara con esta muchacha. Y el pastor con toda su sabiduría y su amor paternal, pero al mismo tiempo con firmeza, le dice, hijo, si no era la voluntad de Dios, ahora ya es. Fíjense lo que dijo el pastor. Si no era la voluntad de Dios, ahora ya es. ¿Por qué?
Porque ella es la voluntad de Dios. Porque en el momento que ese joven, a lo mejor no estaba pensando muy bien, a lo mejor no estaba muy claro de lo que estaba haciendo, pero sin embargo dijo con su boca cosas que en ese momento le enlazaron con esa mujer, y en ese momento se hizo la voluntad de Dios. No existía la voluntad de Dios hasta ese momento, y en ese momento se hizo la voluntad de Dios. ¿Sí me sigue? Ahora, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Vuelvo a repetirlo, voy a usar esta palabra que a veces puede molestarnos en nuestro esquema teológico bien cuidadoso. ¿Quién creó la voluntad de Dios en esa pareja? Ellos, con sus palabras. No existía la voluntad de Dios de que ellos, hasta que la muerte los separara, vivieran en el santo estado del matrimonio, juntos. En el momento en el que este muchacho dice: yo, fulano de tal, te tomo a ti, fulanita, como mi legítima esposa, y prometo amarte, prometo protegerte, prometo proveer para ti, prometo vivir contigo en el santo estado del matrimonio hasta que la muerte nos separe, se escucha una tremenda declaración. Y esto sería en la versión ultra popular: ya rugiste, león. Sí, en realidad es que la voluntad de Dios se hizo en ese momento. ¿Saben cuál es el problema de muchos ministerios que tienen potencial y no avanzan? Que se la pasan diciendo: Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, que tu voluntad se haga en mi vida. Él no va a venir a hacerla, tú la tienes que hacer. Tú la tienes que hacer, tú te tienes que levantar y tienes que... O sea, ¿para qué son los institutos bíblicos? ¿Nomás para perder el tiempo tomando clases irrelevantes? Porque pues la verdad no la hacemos en arquitectura o en ingeniería o en abogacía o en otro rollo. Eso me ofende a mí. Porque yo dejé una carrera universitaria por entrar a un instituto bíblico que se llama igual que este, Cristo para las Naciones. Porque yo sentí y todavía lo sostengo con todas las fibras de mi corazón, que tenía yo que responder a un llamado más alto. Pero esa voluntad de Dios nunca se hubiera hecho si yo no hubiera abierto mi boca y hubiera ido primero con mi pastor de jóvenes y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Yo no ni entiendo lo que está pasando dentro de mí, pero hay algo que me quema y me da vergüenza decirlo, pero ya no tengo ningún interés de seguir terminando con esta carrera, que voy a la mitad. Y siento que estoy mal, que cuando menos debería de terminar lo que empiezo, y todo el rollo del sentido común. Pero hay veces que hay un llamado que es más alto que el sentido común aún. No quiero decir que hagamos tonterías y que seamos gente totalmente irrazonable, pero el llamado de Dios te hace hacer cosas a veces que no son del sentido común para todo el mundo o en general. Sí son del sentido común espiritual de aquel que toma la decisión, porque sí va de acuerdo a un esquema de cordura espiritual para la persona que responde. Quizás no para el vecino, y para él es locura, pero para ti es poder de Dios. Entonces, pero el punto es este: el llamado de Dios está allí, el potencial está allí. Pero ¿cómo se va a hacer la voluntad de Dios? Se va a hacer a través de las palabras que tú y yo hablamos, de las decisiones que tú y yo tomamos. Y en ese momento entonces entendemos por qué es que la palabra llamado, kletos, significa literalmente un invitado a un banquete. Ustedes están aquí en este salón que es... tomando esta línea de pensamiento, este es el salón del banquete al que ustedes han
decidido acercarse, aceptaron la invitación del Espíritu Santo.